Que, desde luego, primero, que muchas gracias por haberme invitado. Para mí es una gozada siempre estar en Asturias. Yo soy de Córdoba, vivo en Madrid, pero de verdad que cuando llego a Asturias me siento asturiano, ¿no? Francamente, tengo un montón de amigos y cada vez que me voy mucho más rico porque me voy con muchos más amigos. Así que gracias a todos por estar aquí y por aguantarme. Vamos a ver, yo os quería haber dado, porque quería dar la página web para que tengáis todo lo que... Yo soy un funcionario público y todo lo que tengo pues tenéis derecho a tenerlo y por tanto siempre en abierto, por supuesto, ¿no? Quería ponerla ahí, pero no ha sido posible, no sé si que os la dicte. Ahí tenéis todo. Yo realmente tengo ahí todo lo que he hecho y es lo que sí que está actualizado y en esquemas. Es una página que están utilizando en varias universidades de América Latina y profesionales de aquí y de allí. Contéis conmigo, os la doy, es http, ya sabéis, con los puntitos, las rayitas y demás, si las W, y luego el servidor se llama Forteza, que es un compañero que murió, Forteza, mucha gente se equivoca que pone Fortaleza, no es Forteza, forteza.sis.ucm, Universidad Complutense de Madrid. Que me acerque más este aparato. Bueno, quito esto porque como esto no funciona, pues... Es que dicen que no se... Ahora, que es amenazante esto, así. Eso. Es que de verdad, no te... Bueno, vamos a ver. Os decía, forteza.sis.ucm.es/profes/jvalverde. Ahí tenéis pues todo lo que yo he hecho y está, por supuesto, en abierto y a vuestra disposición. Bien, entonces os cuento un poco, ¿no? de qué va esto. Es decir, yo tuve la suerte de que empecé trabajando en esta historia, viviendo con un grupo de chavales, desde lo que alguno habéis oído hablar hace muchos años del equipo Promesa, viviendo con chavales, luego una experiencia que luego se llamó Hogares Funcionales, yo le llamaba Mi Casa. Entonces, ahí aprendí mucho de chavales y sobre todo aprendí lo más importante, que es la manera de aprender, ¿no? La manera de aprender, porque luego me vi inmerso en una universidad que estaba y está al margen de la vida y en estos momentos con Bolonia, lo que yo llamo Bolonia Cañí, sigue estando al margen de la vida. Entonces, mis chavales me enseñaron que tenía que vivir y no solo leer, que tenía que aprender a cerrar la puerta de mi despacho pero quedándome fuera e irme a la vida, y entonces empecé a irme a donde estaban los chavales con los que yo pretendía trabajar. Entonces, por eso me gusta el título que habéis puesto a esta conferencia, Reflexión, Acción, con metodología y colaboración. Yo llamaría acción-reflexión. Es decir, primero me metí en la vida y luego la vida empezó a darme tal cantidad de bofetadas que aquí tengo que pararme y pensar. Aquí tengo que averiguar qué pasa. Y ese proceso de averiguación es lo que yo he llamado investigación, reflexión y cosas, pero sobre la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a encontrarme en lo que para mí es el elemento esencial que voy a tratar de desarrollar en mi trabajo. Tengo hecho un esquema muy bueno y siento que no lo veáis porque es que el tener hecho el esquema y que lo tengáis me permite luego divagar y hacer mis cosas. No, pero bueno, lo voy a hacer de todas formas. Entonces, sí que partí de una cosa importante, es decir, la gente con la que yo trabajo, no solamente en el ámbito de la exclusión social, por supuesto, pero empecé trabajando en el ámbito de mal llamado menores, es decir, en el tema de adolescencia, a los chavales, los puñeteros, les dio por crecer y cuando crecieron me fui enfrentando a la droga, porque crecieron y se encontraron con la droga. Algunos acabaron en la cárcel y me vi metido en la cárcel, algunos acabaron por desgracia en el SIDA y me vi metido en el SIDA, y algunos salieron de la cárcel y logré salir de ellos con ellos de la cárcel. Entonces yo he ido un poco trabajando pues al remolque de ellos y me parece bien, ¿no? Luego además la vida me llevó a América Latina y entonces ahí empecé a trabajar en el tema de niños de la calle.
me llevó también a entender la migración urbana, con lo cual empecé a trabajar también, por ejemplo, con niños trabajadores en Lima. Me llevó también al problema de la mujer y la explotación de la mujer y la riqueza enorme que implica tanto allí como aquí de alguna forma la figura de la madre como la depositaria de las crisis. Aquí eso se planteó también, que en mi trabajo en la cárcel, nunca he trabajado en la cárcel como tal, pero lo respeto profundamente, hay un montón de alumnos míos que son funcionarios de prisiones, pero yo trabajaba desde la universidad, entonces trabajaba con mis alumnos, lo cual hizo que me echaran varias veces de las cárceles, 3 veces me han echado de las cárceles, espero que me echen más porque yo voy a volver, y de hecho hoy la única cárcel en la que me dejan entrar sin problemas y en la que me siento realmente a gusto, tanto con el personal maravilloso que hay allí como entre las personas presas, es en la cárcel, en la UT de Villabona de aquí de Asturias. Ahí me siento realmente como en casa, me siento a gusto. Enhorabuena por haber hecho algo que merece la pena y por demostrar que es posible. Entonces, desde hace mucho tiempo pues trabajo aquí, que es lo que iba sobre todo, con chavales que necesitan ayuda. Para mí es una gozada que gente para los que la palabra universidad es una palabra sin sentido acudan a una universidad pública a pedir ayuda, ¿no? Entonces eso merece la pena. Y también hubo un momento importante en mi vida, y es que cuando murió Andrés Caro Garrido, un amigo que hizo un maravilloso epílogo del libro mío de la cárcel, que nombraba antes Alejandro, en el entierro, en el cementerio, su madre me dice: Jesús, ¿y yo ahora qué hago? Y yo me quedé callado, no lo hice, pero pensé que lo que debía haberle dicho es: ahora muérete, porque tu vida se ha centrado en tu hijo y tu hijo ya no existe. Entonces decidí trabajar con madres, pero no para que ayuden a sus hijos, sino para que se ayuden a sí mismas. No solo son agentes de intervención, son personas necesitadas de ayuda. Y eso, a partir de hace ya lo menos 12 años, es uno de los ámbitos importantes de mi trabajo, ¿no? También quiero plantearlo aquí, quiero juntarlo. Lo que voy a contar es mi experiencia terapéutica y por tanto mi reflexión sobre esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, no solamente es en el ámbito de la droga, de la cárcel, de la conducta desadaptada respecto de qué, pero bueno, en eso no tengo tiempo de entrar, pero sí que los ejemplos que pueda poner, y esto pues va a derivar ahí, ¿no? Yo os cuento mi experiencia y que cada uno pues la aproveche y la critique como buenamente quiera. En todo caso, lo que sí entendí es que el punto de partida de toda relación entre dos personas, desde la pareja a la terapia, pasando por la educación y por cualquier otra cosa, es el respeto al otro. Ese es el punto de partida de toda relación interpersonal, el respeto al otro. De ahí tenemos que partir. El segundo punto de partida que yo he ido viendo es que, muy simple, como dice mi tierra, más simple que el mecanismo un chupete, ¿no? Es que cada ser humano, todo ser humano es irrepetible. Hace un tiempo uno de mis chavales, que había recaído no sé cuántas veces, porque no los cuento, trabajando juntos en un bar, yo luego hablaré del contexto terapéutico, yo trabajo mucho en los bares, siempre he dicho que la posición más ergonómica de un ser humano es esta, ¿no? Por supuesto con una copa de ron o una caña, no una copa de vino, no con un whisky, que no me gusta nada. Pero entonces trabajo mucho en los bares, luego os contaré por qué. Entonces me dice: Jesús, ¿y cómo me aguantas? Si siempre que caigo, siempre que me levanto me vuelvo a caer. Y yo le contesté: tío, pues que eres genial. Primero porque te quiero, y segundo porque siempre que te caes te vuelves a levantar. Y me dice: si yo es que yo no pinto nada, si yo me debería quitar de en medio. Si a quién le importo. Sí, ya sé que a ti eso es muy importante, pero ¿a quién más le importo? Digo, ¿qué me quiere decir? ¿Que te suicidarías? Y hace un gesto así. Dice: sí, porque yo no cuento para nada. Digo, ¿cómo que no? Vamos a ver, mira, chico. En este planeta hay como 6.000 millones de personas y no hay ninguno como tú. Si tú desapareces, ya nada volverá a ser igual. Me miró, soltó una exclamación y os podéis imaginar cuál fue. Eso nunca lo había pensado. Por tanto, el primer elemento desde el respeto es valorar al otro. Nadie como tú eres irrepetible, mereces la pena, ¿no? Eso es un elemento importante. Un tercer elemento de este planteamiento que quiero hacer, de estas reflexiones,
basadas en la acción, es que el ser humano es, yo siempre digo, maravillosamente complejo. Y por tanto tenemos que atenderle, estudiarle, conocerle en su maravillosa complejidad. En el ámbito de la droga, por ejemplo, yo he conocido un montón de gente que ha solucionado sus problemas con la droga. He conocido un montón de gente que ha muerto por la droga. Lo que nunca conocí es un drogodependiente. Es decir, no tiene sentido reducir la maravillosa complejidad de un ser humano a la droga que consume. Por eso siempre digo, algún día podremos tener éxito en la lucha contra la droga cuando dejemos de hablar de drogas y empezamos a hablar de vidas, ¿no? Eso es un elemento importante. Esto me lleva, por supuesto, a que tenemos que evitar los esquemas y evitar las simplificaciones. Las cosas no son más simples porque yo me empeñe en simplificarlas. Es lo que hay. Y lo que hay es una maravillosa complejidad. Y no solamente es un conflicto, un problema, es el mejor aliado que puedo tener para no sacarle adelante, porque yo no sé sacar a la gente adelante, sino ayudarle a que salga adelante. Esa maravillosa complejidad, ¿no? Eso me lleva a decir que tengo que identificar los problemas que tiene, pero identificar los problemas a los que tengo que responder, es decir, los problemas que tiene la persona desde su vida, desde su mundo, no los que tengo yo, o no los que creo que él tiene, desde mi vida y desde mi mundo. Por eso muchas veces, os planteaba antes que la herramienta principal que yo trabajo es lo que yo denomino dos conceptos básicos que luego trataré de explicar. Uno, el cuerpo a cuerpo, con todo lo que soy, todo lo que tengo, me relaciono contigo con todo lo que tienes, todo lo que eres. Y otro, tu vida, mi vida. Desde cómo mi vida se relaciona con la tuya, viendo las similitudes, viendo las diferencias. En todo caso, eso es lo que denomino proceso de conocimiento del otro, diagnóstico, como queráis. No me gusta el valor diagnóstico, pero tampoco me voy a poner a hacer disquisiciones ahora terminológicas. Usamos las palabras que usamos, no me gusta la palabra internos, son personas presas, no me gusta la palabra transeúntes, son mendigos, pues porque muchas veces lo que hacemos es tratar de simplificar la realidad, simplificando los términos, pues la realidad sigue siendo la misma, y es lo que tengo que abordar. Desde mi punto de vista, en todo caso, tenemos que conocer al otro. Y ese proceso de acercamiento, de conocimiento, de diagnóstico, tiene dos puntos, o hay dos formas, ¿no? Lo que yo he visto desde ese acercamiento lejano es que muchas veces eso que llamamos diagnóstico es simplemente una etiqueta. La ciencia lo que yo he visto, la ciencia es una estructura de poder. Soy yo psicólogo, soy yo pedagogo, soy yo psiquiatra, soy yo lo que sea, juez no, porque el derecho pudo, pero no es una ciencia, el que te diagnostica a ti y te dice lo que pasa. Y muchas veces lo que hago es simplemente te cojo a ti, te separo de tu realidad, te llevo a la mía y te estudio desde mi realidad. Por eso convertimos muchas veces nuestra propia subjetividad en la objetividad científica. No existe lo objetivo, existe la realidad percibida por mí o por él. Y en esa relación, el uso del poder es una falta de respeto al otro. No importa lo que tú eres, importa lo que yo digo que eres. Por ejemplo, en el ámbito del niño, de adolescencia, de los mal llamados menores que os decía antes, atendemos a la persona no cuando tiene problemas, sino cuando es un problema. Implica una despersonalización. Mirad, el proceso de inadaptación, antes que nada, sobre todo es un proceso de despersonalización. Por tanto, el proceso de intervención tiene que ser, antes que nada, un proceso de personalización. Y parte de esto. Entonces, convertimos nuestra propia subjetividad en la objetividad científica, es decir, estudiamos al otro desde nuestros propios parámetros de funcionamiento, y eso sí, lo hacemos desde una prudente y protectora distancia, desde esa prudente y protectora distancia con que trabaja la ciencia. Por eso una primera cosa que os animo es a atreveros, romper la distancia, comprometeros. Porque de profesionales descomprometidos nunca van a salir programas de intervención eficaces, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista, a menudo me he encontrado que el diagnóstico es una etiqueta que se puede definir como lo que yo creo que te pasa a ti, desde mi realidad, desde mi vida y al margen de tu vida. Y eso es un proceso de falta de respeto, de despersonalización, y no de respeto, de personalización, que es lo que tiene que ser. Entonces lo que hago es muchas veces proyectar mis propios esquemas en el otro. Yo creo que el educador, terapeuta, ¿qué más da? ¿No? Paciente, educando. Bueno, paciente no, porque los chavales con los que yo trabajo son de todo menos pacientes, en todo caso serían mis impacientes, ¿no? Pero yo creo que los que trabajamos en este ámbito tenemos que aprender a ser bizcos. Con un ojo mirarle a él y con otro ojo mirarme a mí, porque yo soy un hándicap en mi propia intervención. Porque es difícil no utilizar el poder. Os cuento una anécdota. El día que yo me separé, me fui de casa, había quedado con un chaval y hacía tiempo no había teléfonos móviles, 12 años, y entonces a él todo el mundo lo había fallado, yo no podía fallar, tenía que quedar en la cita que iba con él, tuve que ir, por supuesto tenía que ir. Se llamaba Manolo, que vengo a decir si no médico y no puedo trabajar, que me siento muy mal, obviamente. Afortunadamente me sentía mal, porque mis sentimientos son importantes. Respondió de una forma increíble. Os lo digo textualmente porque no se me ha olvidado. Puedo decir algún taquillo y demás, ¿no? Me dice, jo, tío, de puta madre, me da un golpe en la espalda, digo, coño, te estoy diciendo que estoy mal, tío, pero no me digas que... Me dice, no, perdona, me dice lo siguiente, dice, mira, llevo 2 años contigo, en 2 años me has ayudado a buscar trabajo, me has ayudado en el coco, me has no sé cuánto y tal, y yo he tratado de echarte una mano a ti y no he podido nunca verlo, y ahora que te veo jodido, no dejo que te vayas. Y se pasó la mañana haciendo lo que él creía que yo necesitaba, que era contándome chistes machistas. Y además yo siempre se me olvidan los chistes. Y esos, oye, me acuerdo de todos. Lo que pasa es que yo jamás contaré un chiste machista, ¿no? Claro, yo me había ido a vivir a casa de un amigo, Forteza, que os he dado, que murió por esa época. Dice, ¿qué tal? Y digo, tío, no podía trabajar y he tenido la mejor sesión terapéutica de mi vida. ¿Qué aprendió él? Que yo era vulnerable. ¿Qué aprendí yo? Que era medio idiota. Es decir, que durante 2 años yo había estado colocado en un altar que me había colocado yo solito, invulnerable. Es decir, y con los dioses no se habla, a los dioses se les reza. Y además no espera que te conteste y vaya susto si te contestan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que eso que llamamos diálogo muchas veces es monólogo. Entonces, eso es un elemento de reflexión que me hizo a mí llevar a muchas cosas que trato de poneros aquí. En todo caso, lo que implica la renuncia al poder como estrategia, ¿no? Porque el proyectar en nuestros esquemas puede implicar, primero, convertir el diagnóstico en una sentencia. De ahí la alianza que hay entre la llamada psicología jurídica y el derecho penal. Yo no trabajo en psicología jurídica, trabajo en marginación social, en exclusión social, lo que queráis, no en psicología jurídica. En segundo lugar, convertir el diagnóstico en una etiqueta rígida y superficial, que apenas araña la realidad, que no profundiza. En tercer lugar, implica patologizar al individuo, pero no desde su vida, sino en función de la distancia entre él y yo. Eso que llamamos anormalidad, patología, muchas veces no es sino la dificultad mía para entenderle al otro, desde esa prudente y protectora distancia desde que trabajamos. Por eso, muchas veces simplemente, os digo, toda conducta es adaptativa, toda conducta pretende sobrevivir. Otra cosa es que lo consiga, pero toda conducta es adaptativa. La inadaptación está en la distancia con la que yo miro. Frente a eso, voy a tratar de ir un poco más rápido, os propongo el diagnóstico como proceso de comprensión del otro. Es decir, de lo que te pasa a ti desde mi realidad y al margen de tu realidad, pasar a lo que te pasa a ti desde tu realidad y al margen de la mía.
lo que te pasa a ti desde tu vida y al margen de la mía. Tengo yo que ir hasta ti, no traerte hasta mí. Estudiar las vidas donde son vividas. Y esto es muy fácil, simplemente, es lógico, ¿no? Eso implica, primero, romper la distancia. Bueno, primero, en primer lugar, sobre todo, implica renunciar al poder. Renunciar al poder. Pero lo malo es que nos gusta el poder. Nos gusta sentirnos poderosos. Por eso tengo que aprender a ser bizco. Yo, cuando hice la mili, hice milicias universitarias, yo luego hubiera sido insumiso, por putas de insumiso en aquella época. Entonces me acuerdo que me dijeron, cuando llegué allí, que yo fui un orgullo, porque fui el último de España. Entonces, era sargento, creo, entonces me dijeron, manda firmes a la gente, ¿no? Una compañía de 300 tíos. Entonces no tiene que decir, oye, que poneros más o menos así en fila, como para que se os cuente y veis si estáis todos, si está quedado uno dormido, vete a saber, ¿no? Lo lógico, no, tiene que decir una palabra absurda, firmes. Y 300 tíos hacen un movimiento absurdo, se ponen una postura incomodísima, porque yo lo dije y me gustó. Me dieron así otra vez. Entonces, eso me enseñó lo estúpido del poder. Que yo creo que no me querían enseñar eso, pero eso fue lo que me enseñaron, ¿no? Entonces, renunciar al poder. Renunciar al poder. En segundo lugar, romper la distancia. Acercarte a él, acercarnos. Y acercarnos de una forma comprometida. No soy mejor que tú. Mirad, lo que me diferencia a mí de mis chavales, sobre todo, es una cosa, el punto de partida. En su pellejo yo hubiera sido como ellos y en mi pellejo estaría cualquiera de ellos, estaría hoy aquí. No soy más inteligente, solamente he tenido más suerte. Eso es importante, ¿no? Por tanto, comprometerme con él y reconocerlo como yo. No con tolerancia, porque cuando soy tolerante me siento superior. No, simplemente reconocer que no es superior. Por tanto, acercarme al otro sin aplicarle mis esquemas de vida, ¿no? Reconociendo la diferencia entre su vida y mi vida y, por tanto, interpretando sus problemas desde sus propios parámetros de funcionamiento. Por tanto, el diagnóstico debe ser el proceso de comprensión del otro, reconociéndolo como ser irrepetible, iniciando un proceso de personalización. Es decir, pasando de unas normas preestablecidas, del DSM-4 que dicen los psicólogos y todo ese tipo de cosas, o los test, cosas de esas que no me interesan, a un diagnóstico centrado en la persona, en lo que es esa persona. Centrado en su vida, en todo su proceso de vida, que va a ser muy importante. Centrado en su mundo, centrado en sus problemas. Mirad, le contaba ayer a Alejandro que uno de mis chavales me dijo una vez, un chaval que salió adelante a pesar mío y vino a verme después, me contaba y me decía, primero que preguntar que de qué escuela era yo y tal, yo no tengo ni idea de qué escuela pertenezco en el ámbito de la psicología y demás, nunca me lo he planteado. Y dice, él hizo, es un chaval que era un desahuciado, ha estado 16 años en la cárcel, de ellos 10 años o 12 como FIES y 20 y tantos en la heroína. Luego hizo el mecánico y dice, si al fin y al cabo tú eres como yo. Yo soy mecánico de coches y tú eres mecánico del coco, ¿no? Y fíjate, un desahuciado lo que me dijo, dice, si tú conmigo lo que has hecho al fin y al cabo es la ITV. Yo, ¿cómo? Dice, sí, hombre, la inspección técnica de la vida. Y de eso se trata, ciertamente, ¿no? Fijaros qué desahuciado. Desde entonces yo me defino como mecánico mental, desde luego. Entonces, se trata de reconocer a la persona en su historia, en su vida, en su mundo. Eso es lo que nos va a dar las claves para entenderle. Y su historia, su mundo, su vida, no tiene nada que ver con la mía, tu vida, mi vida, ¿no? Poner en contacto tu vida con la mía. Ese sería el objetivo. Y desde ese punto de vista yo siempre digo una frase que para mí es emblemática y dirige mi trabajo, es que nunca olvidéis que nuestra misión no es ni juzgar ni justificar, sino comprender para establecer una relación de ayuda, ¿no? Solo si le comprendo puedo conocer las causas y no solo las consecuencias. Lo que me interesa es las causas, ¿no? Y ayudar a que modifique su estilo de vida. Mirad, cuando yo trabajo cuando la persona, casi siempre a la salida de la cárcel, no necesariamente, después de un largo proceso, da un grito por la vida
y decide salir adelante. Perdón que ponga ejemplos del ámbito de drogadicción, que sé que no todos trabajáis ahí, yo tampoco trabajo en la drogadicción, pero me encuentro con la droga. Da un inmenso, maravilloso grito por la vida y decide salir adelante. A partir de entonces iniciamos un proceso juntos, ¿no? En ese proceso, en ese grito por la vida, os aseguro que es el motor más importante de mi vida, de mi vida laboral, de mi trabajo. Gente para los que sería más fácil morir, deciden vivir. Eso sí que es un chollo, es acompañarles en ese proceso de vida, con un montón de dificultades, con un montón de problemas, etcétera. Pero en ese momento, para ayudarles a salir adelante, es para lo que es preciso conocer su vida. Por eso hablaba este chaval de ITV, de Inspección Técnica de la Vida. Luego trataré, si os parece, de explicaros un poco a qué viene esto, ¿no? En todo caso, ese es el planteamiento básico para iniciar ese diálogo terapéutico, diálogo educativo. Realmente la terapia no es más que una forma de educación, de relación, entonces depende de quién lo lleve a cabo. Yo soy psicólogo, soy educador. Por eso me defino como mecánico mental, es decir, lo que hago es clínica o no es clínica. No sé, lo que pasa es que yo siempre he tenido cosas más importantes en que pensar y no en esas tonterías. Es un proceso de una relación de ayuda, simplemente que se establece no en función de quién soy yo, sino en función de qué necesita él, ¿no? Que es lo importante. En todo caso, el diálogo terapéutico, permitidme que lo hable así, es un diálogo, es un proceso de personalización del otro. Implica, por tanto, ir hasta él, estudiar las vidas donde son vividas, y yo siempre digo que me vais a permitir, porque sé que esto es un planteamiento, reflexiones más o menos filosóficas son un poco rollos, yo siempre digo, algunos ya me lo habréis oído, que como me llamo Jesús, pues me considero con un cierto derecho a contar parábolas, ¿no? Y suelo contar la parábola del león. El león se trata de un zoólogo que iba a estudiar los leones, y como los leones están en la selva, ya que se fue el hombre, y eligió una familia de leones para estudiarlos. Entonces empezaron los problemas, porque no se podía acercar mucho a los leones, fundamentalmente porque los leones muerden. Además, cuando se iba de caza o se iba de ligue, pues no podía seguirlo, porque en la película de Tarzán siempre las lianas parecen paradas de taxis, pero en la realidad no encuentras. Yo he trabajado bastante en la selva y ahí no encuentras lianas por ninguna parte, con lo cual aquello no era científico porque no podía controlar las contingencias ambientales. Y por tanto he tenido una considerable pérdida de validez interna, ¿os suena? Con lo cual dijo, tengo que hacer un ambiente científico. Entonces cogió un león, lo capturó, lo metió en una jaula y dice, ahora sí que puedo trabajar tranquilamente desde una prudente y protectora distancia para que no me muerda, ¿no? Y puedo estudiar al león. Se puso a estudiar al león con su lápiz su blog de notas y demás, y al final escribe un tratado de psicología del león en el que, por ejemplo, decía que el león tiene un comportamiento catatónico porque se pasa el día dando vueltas en un espacio reducido. Estudiar las personas en su vida, estudiar las personas en la mía. En una discusión con Eysen, el gran padre de la personalidad, del concepto de personalidad delincuente, yo le dije, usted nunca ha estudiado al delincuente, usted ha estudiado al preso, en la cárcel, pero sin aludir a la cárcel. Y eso que dice usted del delincuente no es del delincuente, sino que es del preso. Porque, por ejemplo, usted dice la dureza emocional, y le dije, ¿se imagina usted un preso cariñoso? La dureza emocional es una forma de supervivencia en la cárcel, no una característica del delincuente. Entonces me dijo, es que yo no puedo estudiar a la gente en la calle. Digo, claro, porque usted no puede identificarlo más que cuando, por ejemplo, están atracando un banco, pero entonces es un hombre que no tiene tiempo de contestar a sus test porque está muy preocupado. Pero si estudia usted al preso, diga que estudia al preso, no diga que estudia al delincuente, porque está usted estudiando al león en la jaula, pero sin aludir a que está en la jaula. Pues por eso os digo, ir hasta él, estudiar la vida donde son vividas. ¿Qué es más complicado? Bueno, pues es lo que hay. Pero no entiendas la complejidad del otro como un problema, sino como un recurso. Y reconócelo como lo que decía al principio, maravillosa complejidad. Ese es el punto partida de ese diálogo terapéutico. El segundo sería la intimidad.
crear un ambiente de intimidad. Un ambiente de intimidad para los dos. Pues hablaba del cuerpo a cuerpo. Yo no soy solo psicólogo, soy muchas más cosas. Y poner un juego, ese más que soy, todo eso más que soy, da una dimensión diferente a mi trabajo. Y él no solamente es preso, delincuente, inadaptado, excluido, él es muchas más cosas que yo. Desde mi ser psicólogo y su ser drogodependiente estamos así. Desde mi ser humano yo sigo donde estoy. Pero desde su ser humano es igual a mí. El diálogo es posible, no solo el monólogo, ¿no? Por tanto, el diálogo es un cuerpo a cuerpo, con todo lo que soy, todo lo que tengo. Y tengo que relacionarme. Y cuando él me habla de su vida, por ejemplo, y se mete en su historia, por ejemplo, una historia cuando habla de su desencuentro con la escuela, que eso de que el trabajo libera al hombre es mentira, pero lo que libera al hombre es la cultura. Y ese es un obsesivo, para mí eso es auténticamente obsesivo. Una de mis chicas murió estudiando, la conocí, era una prostituta de la Gran Vía con problemas de drogas y demás, murió 3 años después, pero estudiaba primero de pedagogía. Y no tengo la más mínima sensación de fracaso. De dolor sí, pero de fracaso no. Entonces, en ese sentido, pues cuando recuerda ese proceso de vida, recuerda la escuela, ¿no? Entonces, lo que recuerda es el desencuentro con la escuela. Entonces, es importante la confluencia entre su escuela y mi escuela. ¿Recordáis cosas malas de vuestra escuela? En ese momento sacarlas. Pues anda, aquello si yo te cuento y cuentas. Y enlaces tu vida y su vida. Si puedes enlazarlo a la verdad, hazlo. Y si no, invéntatelo, porque luego hablaré de la fantasía como recurso del educador. También, ¿no? Entonces, eso implica crear un espacio de intimidad propia, de intimidad entre los dos, que implica un montón de cosas, por ejemplo, significados compartidos, etc. Pero no es suficiente, no es suficiente. Mirad, hay en vuestra vida, no pido que me contéis, sino que os lo contestéis, ¿hay en vuestra vida aspectos, cosas que no conoce nadie y que no queréis que conozca? Ese es un Santa Santorum que él no tiene. Incluso necesita abrirse a mí, dármelo todo. Entre otras cosas, para atraparme, para tenerme, ¿no? Entonces, por encima de esa intimidad entre los dos, yo tengo que ayudarle, y es un elemento esencial del diálogo terapéutico, a que construya una intimidad para él solo, donde yo no entre. Incluso si es importante que dé un paso más importante es que no lo dé. ¿Para qué? Para que no lo conozca completamente. Por eso es por lo que yo, por ejemplo, nunca doy el alta a nadie, se da el alta a él. Y muchas veces necesitan librarse de mí, porque os imaginaos que alguien os conozca muy profundamente, mucho, se convierte en un peligro. Una vez hicimos una prueba con uno de mis chavales que hizo el prólogo del libro mío de la droga, Javi, que ahora es un maravilloso, magnífico abogado. Una reunión en mi casa, hicimos una prueba y yo me puse en plan fascista asqueroso que hasta a mí mismo me di asco, ¿no? Él quedó muy extrañado, empezó a contradecirme y a los 5 minutos me dio la razón. Y le digo, oye, ¿por qué me das la razón si estoy diciendo burradas? Me dijo, es que yo nunca me podré enfrentar a ti. Y le contesté, pues tendré que desaparecer de tu vida, porque soy un peligro. ¿Me explico? Eso es la dirección de la personalización del otro, el riesgo del poder. Pero a veces el prestigio es más peligroso que el propio poder, ¿no? Entonces es importante ayudarle a crear un espacio personal, un Santa Santorum en el que nadie entre, y tampoco yo. Pero no solamente eso, sino que además ese diálogo tiene que ser un proceso de conocimiento mutuo, de relación bidireccional. Mis chavales me conocen a mí casi tan bien como yo a ellos. Cuando murió uno de mis chavales, que os dije antes, me llamó otro de los chavales, Alberto, y me dice, tío, ¿cómo estás? Y yo, bueno, ¿por qué? Y dice, joder, me he enterado que ha muerto Andrés y dice, y tú con lo débil que eres, he pensado que tienes que estar fatal. Con lo débil que eres. ¿Os parece que eso no es terapéutico? Claro que es terapéutico. Tu vida, mi vida, tú y yo. Soy tan débil como tú, tan vulnerable como tú. Y puedo necesitar tu ayuda también. Como el de los chistes machistas.
relación bidireccional, ¿no? No tiene sentido que yo le pida que se abra a mí si yo no me abro a él. Tengo que decidir qué es lo que le doy, por supuesto, ¿no? Que hasta qué punto me conocen casi tan bien como yo a ellos, casi, no tan bien, pero me conocen mucho. Y desde luego no escondo mis debilidades, porque las tengo. ¿Tenéis debilidades vosotras? A mí, qué curioso, como él y como yo. Simplemente el reconocimiento de la realidad, ¿no? Para esto, para este proceso yo utilizo, cuando tú quieras callarme, callo, digo, bueno, pues ahora acudí a la página web y punto. Entonces, para eso utilizo una estrategia que yo llamo proceso de encuentro. Que, por cierto, una vez en trabajo social, mi hija, que es trabajadora social, la otra psicóloga, yo no sé a quién habrá salido estas niñas, me dice, me han hecho una pregunta sobre ti, la trabajadora social, que seguro que tú no conoces. Digo, ¿cuál? En un examen, dice, las 3 Cs en el modelo de intervención mío, ¿no? Bueno, me hubiera suspendido. Y es que yo hablo de encuentro y hablo de 3 niveles, que es el conocer, comprender y compartir. Y resulta que empiezan por C, nunca se me había ocurrido. Le digo, oye, pues qué pobre tu profesor pensar en eso, ¿no? Qué cosa más pobre, qué etiqueta, ¿no? Pero implica desde luego 3 niveles. Primero, conocer. Conocer es conocer a la persona, ya os dije, ir hasta él, de persona a persona. No te conozco desde mis tests, te conozco desde lo que soy, desde mi acercamiento a ti, utilizando mis ojos, utilizando mi sensibilidad, ¿no? Mi apertura a ti, ¿no? Conocerte de persona a persona, sin utilizar instrumentos mediadores, conociéndolo en su mundo y en su vida. Soy yo quien tiene que ir y conocer su mundo, y conocer su vida, y conocer su lenguaje. Luego ya veremos dónde voy, porque el punto de partida de todo proceso educativo es donde está la persona. Luego ya veremos. Me puedo plantear los objetivos, no me puedo plantear el punto de partida. El punto de partida me lo da la persona, su mundo y su vida. Sin duda alguna, de ahí parto, ahí tengo que llegar. Tengo además que conocer a la persona sin corsés, sin esquemas previos, esa enorme cantidad de corsés, de esquemas con que trabaja la ciencia y que proyectamos en el otro. Y que me son útiles hasta cierto modo, porque el proceso de conocimiento del otro tiene que ser el cuerpo a cuerpo, ¿no? Con todo lo que estoy y todo lo que sé. Todo lo tengo, ¿no? Por eso es por lo que yo mismo soy un hándicap para el conocimiento del otro, porque estoy lleno de esquemas. Por ejemplo, a mí me han enseñado a hablar. A mí nunca me enseñaron a callarme. Y he visto un montón de veces en mi vida que lo mejor que puedo hacer es callarme. Y desde luego mi trabajo también. Y no me han enseñado a callarme, he tenido que aprender a bofetadas a veces, pero he tenido que aprender. Luego hablaré también de la importancia de callarme. No basta con conocer al otro, hay que comprenderle. Y comprender implica poner en juego las emociones. Sentir. Luego os hablaré, para mí, los elementos importantes, los 3 momentos básicos de una situación difícil en mi vida y en mi trabajo, son qué siento, qué pienso, qué hago. Primero el sentimiento, luego controlarlo con el pensamiento y en función de eso decidir qué hago. Pero primero sentir, porque afortunadamente en mi vida y en mi trabajo me encuentro a situaciones que son emocionalmente intensas, ¿no? Por tanto, implica poner en juego las emociones, el proceso de comprensión del otro. Implica también aceptarle, lo cual no significa justificarle, pero sí aceptarle. No, implica despatologizar al paciente. Mis chavales lo que tienen enferma es la vida, fundamentalmente. En su pellejo yo hubiera sido como ellos. Teniendo en cuenta de que comprender desde luego no es justificar, que implica responsabilización del paciente. Tiene que hacerse cargo de su vida, tiene que responder a su vida. Mirar, mis chavales han sido siempre, esta es la película de su propia vida, y le toca ser los protagonistas, ¿no? Eso implica asumir la responsabilidad de la vida. No basta con decir, es que la vida te ha llevado ahí, pobrecito tú, no, qué puñetas. Tienes que echarle valor a la vida para tirar para adelante, ¿no? Y tengo que controlar mis sentimientos también. No significa que no pueda llorar, pero yo decidiré cuándo debo llorar,
¿no? Una antigua alumna, que hoy es una magnífica psicóloga, está trabajando conmigo en la cárcel, aquella terrible época del SIDA, ¿recordáis? Los que tenéis más edad, ¿no? Donde tuvimos en 4 o 5 años como 30 muertos, fue salvaje, cuando ahí me llegaba un chaval que no tenía SIDA, aquello era una fiesta. Entonces esta chica dice, me ha pedido la madre que esté con ella cuando muera este chaval. Y entonces mi problema es saber si debo llorar o no debo llorar en ese momento. Almudena se llama. Le dije, mira, Almudena, se trata de llorar porque lo sientes, ¿no? Porque conoce mucho al chaval, tengo una vinculación y demás, y con la madre me digo, mira, si no puedes evitar llorar, márchate y no estés. Si puedes evitarlo, entonces llora. Lo que no puedes es descontrolarte. Tengo que sentir, pero tengo que controlar mis sentimientos. ¿Que tengo que descontrolarme? Sí. De noche a solas en mi casa. No con el paciente, no con la persona. No me puedo permitir descontrolarme, porque necesita... Mirad, el educador muchas veces en todas estas situaciones tiene que ser primero una cama, después una silla de ruedas, después unas muletas, que yo he tenido hasta hace nada, por cierto, después un bastón, después caminar al lado y por último desaparecer. ¿No? Primero la cama, porque levántate y anda, y que no sabe, pues habrá que ayudarle a andar. No enseñarle a andar, sino ayudarle a que aprenda a andar. Por tanto, comprender implica todo eso. Pero y el siguiente paso es compartir, es decir, en función del conocer y el comprender, establecer una relación de ayuda, una relación de ayuda desde la cercanía, ¿no? Desde compartir con él, desde darle y desde recibir, ¿no? Desde una relación totalmente bidireccional. Y en ese elemento se relaciona lo que es el proceso terapéutico. ¿Me callo ya o sigo? Todavía sí. Bien, entonces en ese proceso voy a tratar de ir. ¿Cuánto tiempo más o menos? Entiendo que 15 minutos más, hacia las 12, 12 y cuarto. Hasta las 12, digo, para que luego puedan hablar, ¿no? Sí. Es que se me van a dormir. O sea, lo que vosotros intentáis que lo deje y preguntáis. ¿Sigo todavía o no? Pues un poquito, gracias. En ese sentido, el diálogo terapéutico tiene un elemento importante también, y es el contexto. El diálogo terapéutico, el diálogo educativo es un menage à trois. Es tú, yo, en un contexto. Y el contexto no es solamente el escenario, sino que es un agente intencional activo. Realmente importa mucho, ¿no? Es una relación entre tres, el ambiente en el que nos encontramos. Y el ambiente es doble. Por una parte, por supuesto, hay que tratar de conseguir muchas veces, no siempre es fácil, un ambiente en el que la persona pueda sobrevivir, un ambiente futuro y demás. Pero yo me refiero al ambiente del diálogo en el que estemos, ¿no? Mira, yo trabajo en la relación, en ese cuerpo a cuerpo, en esa relación bidireccional, yo trabajo en diferentes ámbitos. Hay veces que el chaval lo que necesita es apoyarse en mí. Necesita establecer unos lazos, necesita sentirse apoyado, necesita sentirse querido, necesita que yo no solamente sea un profesional, sino que sea también una persona, ¿no? Cercana. Entonces trabajo en mi casa. ¿Hay que trabajar en casa? No. ¿Por qué trabajo en mi casa? Porque en mi casa hago lo que quiero, punto, ¿no? Entonces trabajo en mi casa. Lo cual tiene también con importancia.